En este vídeo vamos a hablar de la monarquía de los Reyes Católicos. Esto nos obliga a situarnos en España. Para aquella época, España es solamente un territorio geográfico, el que corresponde a la antigua Hispania romana. No tiene el carácter político que tiene hoy. Los reinos que existían en esta península o territorio llamado España serían los que vemos a continuación durante el inicio del reinado de los Reyes Católicos. Había 4 reinos cristianos y todavía un reino musulmán. Los reinos cristianos eran el Reino de Navarra, el Reino de Portugal, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Estos últimos eran los más poderosos, frente al Reino de Granada, que sería el último reducto de Al-Ándalus, es decir, de dominio musulmán. En este contexto, en este marco espacial, se da el ascenso al poder de los Reyes Católicos. Empecemos a ver cómo lograron llegar al poder. Ambos eran candidatos a llegar, tenían la posibilidad de conseguir llegar al trono en el caso de Isabel, Castilla, y en el caso de Fernando, Aragón. Se casaron en 1469. En el caso de Isabel, la muerte de su hermano Enrique IV, llamado el Impotente, en 1474, más la victoria en la guerra civil con la hija de este, su sobrina, Juana la Beltraneja, le llevaría al poder. En el siguiente caso, el de su esposo, como podemos ver, 1474 sería tras la muerte de Enrique IV, cuando ella afirmaría que sería la reina, pero hasta la victoria en la guerra civil no queda plenamente consolidada. Y ese mismo año, en el 79, muere el padre en este caso, Fernando II. Su padre sería Juan II, de Aragón. Pues cuando muere, él subirá al trono. Ambos, Isabel y Fernando, se convierten en reyes de Castilla y de Aragón. ¿Esto qué supondrá? La unión dinástica es el término correcto. No se van a unir en un solo reino, sino que van a seguir siendo 2 coronas diferentes, 2 reinos diferentes, pero van a estar bajo el dominio de un matrimonio. Ambos eran primos, así que de una misma familia, y luego, en el caso de sus descendientes, de una sola persona. Esto nos lleva al concepto de monarquía hispánica, como podemos ver. Unión dinástica. Cada reino con sus leyes e instituciones por separado, desde ese concepto, pero ambos en la misma persona o en el mismo matrimonio. Esa unión dinástica, aquí podemos verlo, que no territorial, lo vemos en que cada reino tenía sus leyes, monedas, instituciones, cortes, fronteras, etc. Pero ambos reyes gobernaban, reinaban, tanto monta tanto, sonará la frase, en uno como en otro. Ambos juraron lealtad a ambos reinos, pero los reyes van a tender progresivamente hacia el reino, hacia la corona de Castilla. ¿Por qué se va a dar eso? Pues por la mayor importancia que tenía Castilla frente a Aragón desde el punto de vista de mayor población, mayor territorio, mayor fuerza económica, y a esto se une que el rey en este reino de Castilla tendría más autoridad, mayor autonomía, mayor fuerza que en la corona de Aragón, que estaba sometido o controlado por otras instituciones. Importante, otro de los conceptos clave. Ya hemos hablado del matrimonio, del ascenso al poder, de la conformación de una unidad dinástica. Esto se habla también de monarquía compuesta, es decir, en una sola cabeza, varias o varios reinos, que fue lo que ocurrió. Pues los reyes católicos tendrán otro hito esencial en su
en la historia. Van a crear en la política interior, es decir, en sus reinos, una situación diferente a la que había hasta ese momento. Se va a formar una monarquía autoritaria, que ya hemos comentado en qué consistía, en un aumento del poder del rey. Y esto lo harían mediante el sometimiento, el control de los otros grandes poderes. La nobleza va a estar sometida al rey. También va a ocurrir lo mismo en el caso de, y lo señalamos, la Iglesia. ¿De qué dos maneras? Pues, en primer lugar, aquí podéis verlo, los cargos eclesiásticos bajo sus territorios serían nombrados o influido su nombramiento por ellos, controlados por ellos. Es decir, controlaban a los altos cargos de la Iglesia. Y además, las órdenes militares religiosas, que tenían gran fuerza económica, territorial, militar, acabarían bajo el control de los reyes. ¿Por qué? Porque estaría al frente de estos. Por lo tanto, la Iglesia estaría sometida a los reyes, también la nobleza y los municipios, porque el cargo más importante que controlaría esto sería nombrado directamente por los reyes. Una vez que hemos explicado de esta manera claramente que el monarca se sitúa por encima del resto de poderes de aquella época, tenemos que hablar de otros cambios que explican la formación de esa monarquía autoritaria. En primer lugar, lo señalo aquí, la creación de un ejército permanente en el que se van a apoyar para mantener esta influencia. Asociado a este ejército estaría la Santa Hermandad, una especie de policía, para que lo entendáis, que va a mantener el orden público en la zona rural. Esto supone que va a tener el control en el ámbito militar, de fortaleza, el rey. Otros aspectos importantes asociados con la administración sería la formación de consejos que servirían para tener una institución con una función de gobierno y de consejo alejado del dominio de la nobleza y de los otros poderes, directamente bajo su influencia. Igualmente, el desarrollo de una hacienda cada vez más compleja y desarrollada o de la propia justicia. Esa justicia bajo su soberanía se ve claramente en el desarrollo, en la formación de la audiencia o chancillerías, que no es otra cosa sino tribunales bajo su control. Y dos aspectos que nos ayudan a entender esa monarquía autoritaria, esa fuerza del rey, será la unificación religiosa, una sola religión bajo su control en sus territorios, y una unificación territorial del territorio de lo que hemos llamado España, con la unificación o unión dinástica ya dicha entre Castilla y Aragón, la conquista de Granada en 1492, en el 96 el dominio sobre Canarias, ya plenamente consolidado, y Navarra en los años 1512 y definitivamente en 1515. Esto nos explica los principales aspectos del paso de una monarquía feudal a una monarquía autoritaria, realizada por ellos. Ahora nos interesa el siguiente aspecto, que sería, aquí vamos a hablar de esa política peninsular que se ve fácilmente, la unión dinástica, después la conquista del Reino de Granada, el siguiente paso, la anexión comentada de Navarra, lo completamos con la incorporación del Rosellón y Cerdaña, en este caso Aragón, y respecto al Reino de Portugal será algo más tardío, pero finalmente se consiguió, aunque solamente temporal, ya en un descendiente de los reyes católicos, es decir, bajo Felipe II. Como os decía, a continuación vamos a hablar de la política exterior. Una vez hablado de la política interior y la consolidación de su poder dentro del territorio de lo que se llamaba España. En este caso vamos a tener que hablar de dos hechos fundamentales. Uno, el uso de la fuerza para esta política exterior, y otro hecho esencial sería
la diplomacia, relacionada con la política matrimonial. Van a utilizar a sus hijos para establecer vínculos con sus principales aliados. En este caso podemos verlo en el mapa de la derecha, como a partir de Castilla vemos la alianza con Portugal, alianzas matrimoniales, mediante el matrimonio de sus hijas Isabel y María, la alianza con Inglaterra mediante el matrimonio de Catalina. A continuación, la alianza con Austria mediante el matrimonio de Juan, en este caso. Y quizá el hecho más destacado sería la unión, ya veremos a largo plazo, la unión de Juana, su hija, la hija intermedia, la tercera, que se casará con Felipe, que finalmente Felipe de la casa de los Borgoña y de los Habsburgo o de los Austria acabaría en su cabeza asimilando los territorios de sus abuelos, Castilla, Aragón, Austria, Borgoña y el imperio alemán. Así que ya veremos la importancia que va a tener esta política matrimonial y cuáles eran sus objetivos. Respecto a la expansión, vemos que se va a centrar en las conquistas norteafricanas, en la conquista de Nápoles, es decir, la expansión por Italia, y un hecho que será esencial, la expansión hacia el Atlántico. Habrá otros hitos destacados, que enseguida comentaré. Ahora vamos a ver de manera más detallada la política militar exterior. Esta política militar va a tener dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, la corona castellana va a centrar su actuación sobre el norte de África. Aquí podéis ver de línea verde los diferentes avances, ataques que realizaron y conquistas en este ámbito, que se le debe de sumar también, que no se ve en este mapa, su expansión hacia el Atlántico, muy importante, que supone hacia Canarias y el descubrimiento de América. Esto supone, este avance hacia el Atlántico, el choque con Portugal a corto plazo, porque ambos tendrán esta política expansiva y descubridora, que a largo plazo supondrá el choque con Inglaterra. Por otro lado, la corona aragonesa seguirá su política mediterránea de la época medieval, centrándose en Italia. Esto se concreta con la incorporación definitiva de Nápoles a la corona aragonesa en 1504. Esto supondrá el choque con Francia, que pretende esa misma expansión por Italia, y un poquito a mayor largo plazo, podemos verlo en la imagen, supondrá el choque con la otra gran potencia que está desarrollándose en aquella época por el Mediterráneo, que sería el Imperio Turco, el Imperio Otomano. El área atlántica tendrá un papel principal para los sucesores de los reyes católicos, pero en el caso de los propios reyes tendrá un papel más secundario. Destaca especialmente la zona del Mediterráneo, como podemos ver en esta imagen. La otra gran baza en la política exterior fue las alianzas, los acuerdos matrimoniales de los reyes católicos. Se centrarán en Portugal, en Inglaterra y en la zona del Sacro Imperio Germánico, romano-germánico. Isabel y Fernando, Castilla y Aragón, desde su matrimonio, tenemos que situarnos sus hijos, 5 como podemos ver. En el primer caso, la primogénita se va a casar con Alfonso, heredero al trono de Portugal, pero su rápida muerte antes de llegar al trono hará que la vuelvan a casar con el hermano de Alfonso, Manuel el Afortunado. En este caso vemos que el problema de choque con Portugal se pretende así acabar. El resultado sería el nacimiento de Miguel,
quien debería de unir ambos tronos en una sola cabeza. Seguirían siendo tronos, aunque fuera un solo trono, serían varios reinos por separado, es decir, lo que hemos comentado antes, unidad dinástica. Pero su rápida muerte en 1500 supuso el fin del proyecto de esa unidad en una persona de los tres reinos. Pero los reyes católicos intentaron reforzar esta alianza mediante el matrimonio de su cuarta hija con Manuel el Afortunado, es decir, el viudo de Isabel, que morirá en el 98 para seguir manteniendo esta alianza. Y aquí situamos el nacimiento de Isabel de Portugal, muy importante en un futuro. Otro de sus hijos se casaría con Margarita de Austria, reforzando en este caso el vínculo con Austria y por lo tanto con el Sacro Imperio Romano Germánico. Austria es lo mismo que decir Habsburgo, la dinastía Habsburgo. Juana, que ya veremos su gran importancia a largo plazo, se casó con Felipe de Austria y de Borgoña, que sí llegaría a ser rey, y rey, en este caso, de Castilla, igual que su mujer Juana. Ambos tuvieron a Carlos como su descendiente, entre otros. Ambos se acabarían casando Isabel y Carlos, como podéis ver, primos entre sí, y darían lugar a un hijo, Felipe II, entre otros, que lograría, a resultas de esta política de los reyes católicos, la unidad en su cabeza de Portugal, Castilla y Aragón, la unidad dinástica que tanto habían deseado sus abuelos, en este caso ya serían sus bisabuelos. El siguiente sería Arturo de Inglaterra, se casaría con Catalina, la más joven de sus hijos. ¿Para qué? Para lograr la alianza con el reino de Inglaterra. Pero al morir antes de llegar al trono, nos planteaban el mismo problema que hemos visto con Portugal. La solución, casar de nuevo a Catalina, en este caso, con el hermano Enrique VIII. En su caso tendrían una descendiente, María Tudor, pero finalmente, al ser solamente una mujer, su descendiente, y buscar Enrique VIII un descendiente masculino, llevaría a la separación entre ambos, que tendría otras múltiples reminiscencias. Como podéis ver, lo que estamos viendo aquí es una serie de alianzas que pretendían, en primer lugar, podemos verlo a continuación, aislar a Francia mediante estos vínculos que estamos hablando, matrimoniales, y en segundo lugar, como objetivo, acercarse, en este caso, a Portugal, cosa que, como hemos comentado, no lograrían directamente los reyes católicos, pero sí a largo plazo en la figura de su bisnieto Felipe II. Y de esta manera, eso sí, lograron conseguir mantener a Francia relativamente aislada durante un periodo, su periodo de reinado, y al mismo tiempo acercarse a Portugal y evitar lo que hubiera sido, lógicamente, una guerra debido a los choques por esa política expansiva de ambos. Espero que lo tengáis claro, es bastante complejo, pero al mismo tiempo, si tenéis claro el esquema que os he subido, debéis de poder entender los principales hechos, que son llegada al poder, en primer lugar, que no se me olvide. Segundo, reforzamiento de la autoridad del rey, de los reyes en este caso, que será la formación de una monarquía autoritaria. Siguiente, consolidación, como no, de ese poder en el interior, que es eso que estoy comentando, política interior, y en política exterior,
una expansión que se basa en aspectos militares como en la diplomacia, basada en las alianzas matrimoniales. Espero que lo tengáis claro. Y con esto hemos acabado.